La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Seguidores de APAC TV, buenas tardes, bienvenidos a La Tulpa, un programa más de este espacio intercultural adecuado para ustedes donde propiciamos el diálogo intergeneracional, tratamos temas con pertinencia cultural, con enfoque de género, enfoque ambiental, de todos los temas que a usted le interesa conocer, políticos, ambientales, culturales, como decíamos, económicos, turísticos, de emprendimientos, lo que usted necesita conocer aquí en La Tulpa, una conversación libre, una conversación con nuestros invitados. El día de hoy tenemos la grata presencia del magíster Guillermo Churuchumbi. Él es alcalde del cantón Cayambe, cerquita, aquícito nomás, vecinos de la provincia de Imbabura, en la provincia de Pichincha, unidos siempre con los lazos culturales también. En breves segundos llegamos ya con el alcalde del cantón Cayambe, Guillermo Churuchumbi. Algo nos decía por aquí, sí, estamos aquí en una pantalla en el Yacta Sorteos. No se olvide de suscribirse a nuestra página de YouTube, a nuestro canal de YouTube, Yactapi. Ya se está suscribiendo, Yactapi Noticias Otavalo. Apunten un cuadernito ahora, solamente apúntelo para que se suscriba y active la campanita de Yactapi Noticias Otavalo. ¿Sí? Y esto es el sorteo para la primera semana de abril. Ya estamos en abril. Miren esos premios, buenos premios, organizado por la productora APAC y APAC TV. Volvemos ya en unos segundos. Y como decíamos, ya está con nosotros el alcalde del cantón Cayambe, el magíster Guillermo Churuchumbi. Buenas tardes, Alichishi, Mashi. Y manaya. Bien. Mashi Jimena. Se acordó de mi nombre, ¿verdad? Tukuy Mashi Kunama, Tukuy Huambra Kunama, Taita Kunama, Tukuy Kunatak, Shuna Paita Chaychipani, Cayambe Kiti Yactamanta, Kaipi Kani Kikinkunawan, estaban parlaringapa, Kikinkunawan estaban rimaringapa, y Matapoikunak Tiapipash, Kaipi estaban rimaringapa. Aquí en La Tulpa, vamos a conversar en La Tulpa. ¿Usted sí se sienta todavía a conversar con sus familiares, con sus amigos en La Tulpa, señor alcalde? Por supuesto, bueno, esto me recuerda a lo que mi mamá hacíamos La Tulpa. ¿Ya? Y conversábamos sobre los sucesos del día, sobre las noticias, buenas noticias, malas noticias. También, ¿no? Pero lo importante que La Tulpa nos permitía organizar, planificar para el día, planificar para el día siguiente. Es decir, La Tulpa es un espacio de planificación familiar y sobre todo de acercamiento del calor humano, no solamente el calor de la tulpa. El calor de la tulpa permite generar acercamientos del calor humano. Bueno, en mi casa de vez en cuando sí nos reunimos, sobre todo en tiempos de lluvia, organizamos la tulpita, de pronto para cocinar un mondongo. ¡Qué rico! Un mote. Asar los choclos. Asar los choclos. Ahora que es tiempo de choclos, ¿no? Por supuesto, la tulpa sirve para todo. ¿Y usted llora con el humo? También llora con el humo. Y ese es el objetivo, ese es el tema, el concepto de La Tulpa. ¿Y quién más? Miren cómo explicó el alcalde del cantón Cayambe, Guillermo Churuchumbi. Señor alcalde, vamos a conversar un poquito, unos minutitos nomás, de su vida. No lo íntimo, ¿no? Pero sí lo personal. Usted es un dirigente quichua Cayambe. Sí. ¿Desde qué edad se integró a las organizaciones? Bueno, yo creo que siempre desde mi niñez tuve esa inquietud en la búsqueda de conocer algo más. Siempre tuve la inquietud de colaborar, de apoyar en mi niñez.
Y luego a la edad de mis 13 años fue invitado por los dirigentes de la cooperativa agropecuaria Cariaco en aquellos tiempos y por la comunidad para que me integre siendo catequista de la comunidad. A la edad de 13 años empecé a dirigir grupos juveniles, niños, estuve durante 5 años. Luego fue dirigente juvenil de mi comunidad. Igualmente fue orador, gané un concurso de oratoria en mi colegio Nelson Torres. Fíjense nomás. Era buen deportista, era buen atleta. Recuerdo que... ¿Qué practicaba? Atletismo. Atletismo, recuerdo que hacía atletismo desde Cayambe a mi casa o al colegio. Y recuerdo que mi afición tan grande se escuchaba de la carrera atlética de San Pablo del Lago. Vine a las fiestas de González Suárez, me inscribí, me di la vuelta, no sé cómo terminé, pero me di la vuelta. ¿Ganó? No gané, pero llegué a la meta. Llegó. Salí, llegué a la meta, creo que con ampollas. Y recuerdo que en el colegio, bueno, yo había estado en los primeros puestos de la maratón de Últimas Noticias en junio de todos los años que se organiza. Estuve en varias maratones, recuerdo que también estuve aquí, en Cayambe, si no era en primero, en segundo, en tercer lugar, pero siempre estuve en los primeros lugares. Y recuerdo en el colegio siempre ganaba la maratón. Mi mundo deportivo, intelectual, poético, también escribía poesías. También escritor, no solamente declamaba. Sí, también escribía poesías y lastimosamente tenía una libreta y luego se inundó mi casa, se cayó la lluvia, desaparecieron aquellos manuscritos. Pero algunos versos sí deben estar en la mente, ¿no? Bueno, eran versos dedicados al amor, a la naturaleza, a la cotidianidad, a la vida. Esto estoy hablando más o menos 16, 17 años. ¿Cuántos años tiene, señor alcalde, ahora? Muchos años. Muchos años ya. Muchos años. Ya, igual que yo. Bueno, aunque sí conocen cuántos años. Muchos años. Y pero mayor que 53 años que los años que tengo yo. Bueno, muchos menor. años. Yo creo que cerca no de quiere, medio siglo. Cerca de medio siglo. Entonces es menor que mí. Cerca de medio siglo, y entonces decir que a mis 19 años, no, a mis 18 años un poco empecé a preguntar, bueno, ¿quién soy yo? ¿Soy indígena? ¿Soy campesino? ¿Soy mestizo? ¿Qué soy yo? Justo cuando usted ingresó a los 13 años, decía, le invitó a una organización y entró a ser catequista, ¿no hubo un choque ahí con la religión? ¿Sabes qué? Yo más bien... O después empezó a los 16 años a decir, no, más bien hago yo aquí? El tema de la religión hay que entender, independiente. Yo siempre he manifestado públicamente la iglesia o el cristianismo o el Dios, cualquiera que sea el Dios, tiene dos versiones. O la Biblia tiene dos versiones. La una es versión de liberar al ser humano, y la otra versión es de someter al ser humano. O sea, en eso no hay que decir que cualquier iglesia del mundo, sea cristianismo, tiene una finalidad política, tiene una ideología. Y recuerdo que con la hermana Victoria Carrasco en Ayora, con las hermanas de la Providencia, siempre nos hablaron de una religión cristiana, de equidad, de justicia, de paz. Pero también había, porque no se olvide que en este país y en el mundo también los grandes ricos de este país. O sea, cuando me refiero a los grandes ricos, no es el que tiene 2, 3 casas, 2 carros. Probablemente ellos tienen lo suficiente como para vivir producto de su trabajo, Aquellos que tienen miles y miles de millones de dólares también creen en un Dios y son cristianos, son católicos, apostólicos, evangélicos, pero ellos no creen en justicia. Yo les digo con toda sinceridad, y por lo tanto podemos decir que la religión también es para liberar, para concientizar a un pueblo,
o para someter, explotar, humillar, perseguir a un pueblo. Dependiendo de las conveniencias, de pronto, y a los 17 años se preguntaba el señor alcalde, ¿quién soy yo? Y ahora ya sabe quién es. Ahora sé que soy indígena. Y después me di cuenta que soy quichua cayambi. ¿Después de qué tiempo? ¿17 años pasaron cuántos años? 17 años, yo creo que pasaron unos 3, 4 años. Es decir, a la edad de mis 23, 24 años entendí que era un quichua cayambi. O sea, no soy otavaleño, no soy puruá, no soy shuar, no soy achuar, pero soy quichua cayambi. Y ahí entendí la historia de nuestro pueblo, del pueblo cayambi, de su cultura, de su tradición, de su arquitectura, de su cosmovisión. Empecé a leer los libros de, no sé si todavía está el Instituto Antropológico Otavaleño, el IUA, sí. Y existieron varios libros de Fran Salomón, de Espinosa Soriano, varios escritores de renombre nacional e internacional. ¿Y usted venía de Cayambe acá a leer esos libros? No, más bien cuando ya ingresé a la universidad, a mis 20, 21 años estuve en la Universidad de la Católica del Ecuador, luego en la Universidad Salesiana, y usted conoce en el Jirón, en la 12 de octubre existe el Centro de Culturas Abya Yala, y ahí existe una infinidad de libros de todo el mundo, de América Latina y libros del Ecuador. Y me dio curiosidad. Y ahí entendí que había un sinnúmero de historia, de memoria de nuestro pueblo. Y IOA hacía investigaciones antropológicas y investigaciones sociológicas, y estaba la historia de mi pueblo. Y luego a la alcaldía. Bueno, la alcaldía es largo. Yo creo que otro espacio de la tulpa. Espacio de la tulpa. Le dejemos ahí para otro espacio de la tulpa. Hemos conocido algo de la historia del alcalde del Cantón Cayambe. Y en el próximo bloque vamos a hablar sobre las políticas públicas, esas políticas públicas, de ese trabajo que ha realizado la administración actual en Cayambe en cuanto a la pandemia. Y si usted quiere hacer alguna pregunta al señor alcalde, hágalo. En vivo y en directo le estará respondiendo, contestando sobre su administración o sobre lo que usted desee de política, lo que usted desee, con todo el respeto del caso, a las personas que están aquí sentadas en la tulpa. Gracias por seguirnos en APAC Otavalo. También estamos en simultáneo transmitiendo en el canal de YouTube de APAC Otavalo con más de 53,000 suscriptores, más de 10 millones de reproducciones tenemos, y APAC TV con más de 65,000 seguidores y con más de 1 millón de alcances mensuales. Así que ya volvemos en unos 2 minutitos después de esta pausa comercial. Emociones hay muchas, pero nada como la alegría de las ahorradoras de Santa. Duopac, aceite Sí, girasol 4 gratis, minutitos. aceite de 390 Fíjate que ml así por no vea 4,99, otra tulpa galleta Oreo, de antes unas 2 horas. 3,75, hoy 2,85. Papel higiénico familia, antes 12,59, hoy 8,81 centavos. Y ahora también a domicilio.
El Mercado 24 de Mayo invita a la ciudadanía a visitar sus diferentes locales comerciales. Encuentre todo tipo de productos de primera necesidad. Para su seguridad, contamos con sistemas de desinfección al ingreso y salida. Limpieza permanente de las áreas del mercado. Realice sus pagos en la red de servicios Facilito. Haga sus trámites en la ventanilla única de servicios municipales. Además, el mercado cuenta con un terminal interno de transporte, cajero automático, transporte en coches, nuevo patio de comidas, sistema de clasificación de la basura, amplio parqueadero y amplia zona de descarga. El Mercado 24 de Mayo está ubicado en la avenida Luis Cisneros y calle Juan de Dios Morales, cerca de la unidad educativa Gabriela Mistral. Buenos servicios a su alcance para su comodidad. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaichilla. Y aquí conversando, extra cámaras con el señor alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, en La Tulpa, conversando, dice, pero dejarame un chancecito, dice, para conversar cómo me involucré en la CONAI. A ver, un minuto. No, mentira, siga, no, decirle, señor alcalde. Quedamos Sí, en mi juventud, sí. en mi deporte, en el catecismo. Y la la dirigencia. reafirmación de mi identidad, Ajá. de mi dirigencia. Luego fue inmediatamente a mis 17, 18 años, sí, 20 años, fue estudiante, fue presidente de mi comunidad. ¿En qué comunidad? Cariaco, en Cariaco. Ayora. Estás por el noreste de Cayambe, en los territorios donde luchó Dolores Cacuango. Pero en aquellos años también me involucré ya en el movimiento indígena del Ecuador. Entendí sus luchas, sus organizaciones, sus propuestas, sus sueños. Mientras estudiaba, me escapaba a las asambleas, a las reuniones, y mientras estaba en las reuniones también entendía cómo son las dinámicas de la organización comunitaria, las dinámicas de la organización social. Y después sí hay todo un trajinar y toda una historia hasta cuando llegué a la alcaldía de Cayambe. Y está aquí como alcalde de Cayambe, en La Tulpa, en APAC TV. Señor alcalde, muchas gracias.
Y las historias, para una próxima oportunidad, estas historias de las luchas de la organización de los líderes comunitarios, también las contamos aquí, para que las nuevas generaciones aprendan y entiendan esos procesos organizativos, porque muchas veces nos olvidamos o se olvidan. Gracias por estar en APAC TV y no se olvide de compartir, comente, interactúe, ponga su reacción, déjele ese like aquí en APAC TV. Señor alcalde, las políticas públicas en esta pandemia ha golpeado siempre más al sector rural, a los pobres del Ecuador y del mundo. Cayambe, ¿en qué situación se encuentra o cómo enfrentó esto de la pandemia y cómo sigue enfrentándolo? Bueno, primero decir que nadie conocíamos de cómo tenemos que enfrentar el tema de la pandemia. No estuvieron preparados ni los científicos, ni líderes políticos, ni las autoridades de gobiernos locales, ni de gobiernos nacionales y presidenciales también. Recuerdo que cuando nosotros ya conocimos de alguna información de lo que pasaba en norte de China, en Wuhan, nosotros inmediatamente ya activamos el COE cantonal para reunir, en este caso al Ministerio de Salud Pública, a la empresa privada, igualmente a la Dirección de Salud, Educación de Salud y también de Educación Distrital. Reunimos a todos los organismos públicos para saber qué mismo es esto de la pandemia, cuáles son las causas del virus, cuáles son las consecuencias. Inmediatamente hicimos un plan de socialización, de sensibilización sobre el coronavirus a nivel de las escuelas, colegios, parroquias, a nivel de las plantaciones florícolas, empresas lácteas, es decir, ¿en qué consistió este plan? O sea, primero ¿qué socializaban primero para conocer qué es el virus, qué es el coronavirus, cuáles son las causas de contagio del coronavirus y cuáles son las consecuencias, cuáles deberían ser las medidas de bioseguridad, de cuáles deberían ser los protocolos sanitarios. Es decir, empezamos nosotros a conversar estos temas. Recuerdo ya fines de febrero, primeras semanas de marzo del año 2020. Cuando ya al inicio llegó, prácticamente, sí, nosotros o sea, al porque inicio. aquí el 16 de marzo del 2020 en el Ecuador, sí, si no estoy equivocado. Sí, llegó el primer caso Ajá, y inmediatamente. Ustedes antes incluso Yo ya. antes de la declaratoria Ya. de emergencia nacional, antes de que se activen los COEs cantonales en el país, yo ya activé el COE Qué para bien. informar. Me informaron que esto era un tema bastante serio, de grandes magnitudes. Desde el inicio, más allá de, con todo el respeto y el cariño de la prensa y de los medios de comunicación que magnificaron mucho, sin embargo, ya con la información científica, con la información que me daban desde Europa, inclusive en aquellos tiempos mi hijo estaba viviendo en Europa, y me enviaba la información y yo cogí con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Cuando ya llegó el primer caso a Guayaquil, inmediatamente nosotros activamos el tema de los controles comunitarios. Ya se declaró emergencia, activamos más de 136 controles comunitarios. Usted apoyó. Yo apoyé. Esa organización, porque aquí en Otavalo, en Cotacachi también fue una decisión comunitaria, no con apoyo de la alcaldía o estando al frente los alcaldes. En su caso, usted al frente de los controles comunitarios. Sí, por supuesto, nosotros ya con la socialización, sensibilización a la ciudadanía, inmediatamente dijimos aquí, ¿quién va a cuidar? No les va a cuidar el alcalde, no les va a cuidar los médicos, tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que organizarnos todos. Y recuerdo que, claro, al inicio tuvimos dificultades con la policía. La policía por el tema de la libre circulación vehicular, los salvoconductos, los salvoconductos, las comunidades no están autorizadas. Y recuerdo que en fines de marzo tuvimos una reunión con toda la cúpula de la Policía Nacional. Primero decir que
era una resolución del COE cantonal, Presidido que por la el alcalde. municipalidad que dirige el alcalde de Cayambe apoyará, fortalecerá a los controles comunitarios. Resolución y además la alcaldía apoyando. Y tercero, también era una decisión y la capacidad de organización comunitaria, es decir, aquellos barrios y comunidades que tenían capacidad de organizar los turnos, los controles, inclusive era todo un proceso de logística. Claro. Anotaban quiénes ingresan, de dónde vienen, sí, porque no se olvide que muchísima gente Retornó a su en tierra, momento ¿no? de aislamiento, muchísima gente de Guayaquil, Quito, Ibarra, Otavalo, del oriente, de la Amazonía, Del extranjero también, ¿no? inmediatamente empezaron a regresar. Pero nosotros teníamos que en los controles saber exactamente quiénes ingresan, con quiénes ingresa, la procedencia, con qué vehículos, para qué ingresan, en qué tiempo regresan, van a tener fumigaciones, etcétera, etcétera. Entonces, 136 controles es muchísimo. Claro. Adicionalmente, desde la municipalidad, juntos con las juntas parroquiales. Recuerdo que en Olmedo organizamos fumigaciones, aunque ahora dicen que no era necesario el tema de fumigaciones, pero nosotros activamos inmediatamente pensando en salvar la vida y cuidarla y proteger la vida de los cayambeños con la Junta Parroquial de Olmedo y con la organización Coinoa, lo hicimos en Llanos de Alba. Con la Junta Parroquial de Cusubamba lo hicimos igualmente la vía por Guayabamba, con la Junta Parroquial de Ascasubi, con Cuerpo de Bomberos, lo hicimos por la vía El Quinche, igualmente con los barrios urbanos de Cayambe, con Cuerpo de Bomberos, con la Dirección de Seguridad Ciudadana, el ingreso de Tabacún, es decir, todos estos puntos también tenían controles públicos con participación institucional y con participación comunitaria. Todo este andamiaje de controles, de organización, ¿tenía también el soporte económico de parte del municipio? Por supuesto, inmediatamente nosotros decidimos, tanto en la municipalidad, por pedido del COE cantonal, aquellos fondos que estaban destinados para las fiestas de Cayambe, para las fiestas del Inti Raymi, para las fiestas de San Pedro, para las fiestas de las distintas parroquias, inmediatamente nosotros hicimos un proyecto para comprar los insumos, comprar bombas de mochila, bombas de fumigación eléctrica, bombas de fumigación a gasolina o a diésel, es decir, hicimos toda una compra. Recuerdo que compramos 200, casi 300 tachos de hipoclorito de 200, o sea, estamos hablando de más de 8,000 litros de hipoclorito compramos para entregar a las juntas parroquiales, para entregar a las organizaciones, para entregar a los controles comunitarios, para entregar a los barrios organizados. Es decir, lo importante de este proceso era que el barrio, la comunidad esté organizada. En ese contexto también había dificultades, teníamos que organizar la salida de la leche. No se olvide que Cayambe somos productores de 420,000 litros de leche diarios. Todo el norte de Cayambe son productores de leche, los campesinos, los indígenas, igualmente productores de cebolla. Si bien es cierto, había dificultades, problemas con los controles. Contradictorio, aquí el señor alcalde dice que teníamos que conversar y conversábamos con la policía por los controles de la movilización, contradictorio, ¿no? Mientras abastecían de productos y alimentos del sector rural a los mercados, a la ciudad, la leche, un alimento indispensable en la alimentación diaria de los ecuatorianos, pero ¿cómo salían si no les dejaban movilizarse? Los salvoconductos, tremendo trámite también, ¿no? Miren, nosotros ahí, ¿qué es lo que hicimos? A ver, si el barrio está organizado, si la comunidad está organizada, coordine con los productores de leche, con los productores de cebolla, con los productores de papa. Ellos son los que van a coordinar para saber a ciencia cierta, porque no es que el alcalde va a controlar los 136 controles, ni el alcalde está atrás de cada productor, sino el alcalde tenía que delegar también para que los sistemas comunitarios, las organizaciones comunitarias, las organizaciones barriales, de forma descentralizada, de forma autónoma también, puedan realizar el ingreso
tanto de los consumidores, en este caso que abastecían de, no se olvide que también abastecían de sal, de dulce, de fideos, de arroz, teníamos que organizar, o aquellos que querían abastecer a la ciudad con el tema de la producción agrícola, que también tendríamos que conversar. Es decir, nosotros descentralizamos a nivel de la comunidad para que podamos organizar todos los temas de comercialización de la producción agrícola. Imagínense qué importante, ¿no? Y ahí como que se revalorizó, señor alcalde, el hecho de la importancia vital que tienen los productores en el sector rural, los agricultores, porque muchas veces no consumimos, no consumimos esos productos o desvalorizamos. Y señor alcalde, el contagio ahí en Cayambe, en la actualidad. Para terminar esta parte de la producción, en ese contexto, mire, también es decir que desde hace 3 años veníamos trabajando el tema de la producción agroecológica. Ajá. Hasta la presente fecha, nosotros hemos organizado más de 2.100 ferias productivas agroecológicas y ferias productivas comunitarias. Es decir, organizamos también ferias a nivel de la ciudad, a nivel de los barrios, a nivel de las parroquias, pero también a nivel de las comunidades con el apoyo del gobierno municipal, en algunos casos con el apoyo de la prefectura de Pichincha, con las juntas parroquiales. El otro tema importante también que nosotros igual hicimos un monitoreo para garantizar el tema de la cantidad y calidad del agua. En la ciudad de Cayambe nunca nosotros tuvimos desabastecimiento de agua potable, nunca tuvimos desabastecimiento de agua potable también a nivel de las comunidades. Es decir, nosotros antes de la pandemia estuvimos también preparados, organizados para abastecer con la producción agroecológica a la ciudad, y no solamente a la ciudad de Cayambe, sino también al resto del país que nos pedía. En caso de cebolla, cebolla tuvimos que comercializar, ¿no?, a Otavalo, Ibarra, Quito, inclusive enviamos hasta la ciudad de Guayaquil. Y qué importante que es la planificación, señor alcalde, y ustedes como administradores de la cosa pública lo saben. Antes de la pandemia, hace 3 años ya empezaron con las ferias agroecológicas, y también el aporte de ustedes, supongo, con semillas, asesoramiento técnico, para que no se cultive con químicos, ¿no? Con químicos. 2.100 ferias antes de la pandemia, y en esta pandemia. No, yo dije, dentro de la pandemia hemos organizado 2.100 ferias. Antes de la pandemia también, tengo entendido, por lo menos unas 500 o 600 ferias 3 años de producción. Ya apoyando a la producción agroecológica, apoyando, inclusive, ¿no? Nosotros hemos creado una ordenanza de promoción, de comercialización de productos agrícolas, de productos agroecológicos en espacios públicos. En esta ordenanza, tácitamente, como parte de la política pública, aquellas de 800 mujeres, o entre hombres y mujeres que hacen producción agroecológica, aproximadamente 200 mujeres cumplen con los registros de producción agroecológica. Para ellas, el 50% de los impuestos prediales son exonerados. Y aquellos que consumen, tanto restaurantes, eso dice la ordenanza, aquellos que consumen o compran los productos agroecológicos, también el 50% de sus impuestos prediales serán exonerados. Lastimosamente o afortunadamente, por parte de los consumidores, todavía no tenemos un inventario de quienes de manera sostenible, de manera participativa, estén realizando la compra de productos agroecológicos. Lo que sí tenemos es cerca de 800, cerca de 200 mujeres están dedicadas, certificadas, que son productoras agroecológicas. ¿Quién certifica? Este es un proceso súper interesante. Alguien diría, esto pueden hacer las certificadoras internacionales o certificadoras ambientales. Ellas mismas, las mismas productoras, pusieron una serie de requisitos, de indicadores, desde la siembra, el proceso de cultivo, el proceso de cosecha y el empacado y la comercialización. Tiene que ser 100% de producción agroecológica, 0% de abonos tóxicos, de químicos, que realmente la toxicidad de los productos afecta a la salud de las personas. Entonces, ellos tienen una certificación que se llama
SPG, Sistema de Garantía Participativo, que lo han realizado con el apoyo de la Universidad Central del Ecuador, con el apoyo de la Politécnica Salesiana y por supuesto de algunas ONGs, y sobre todo con la decisión de las productoras decidieron certificar quiénes son productores, es decir, entre ellas mismas. Dice, conocen, a ver, ¿no? un ratito, dice es que tú. cuando están en territorio, señor alcalde, eso es lo importante, ¿no? Cuando se conoce los modos de vida, las formas de vida, y se conoce a la gente, y se está en el mismo territorio, se conoce quién cultiva sí, quién no cultiva. Ahora, cuando vienen proyectos internacionales y se dice vamos a hacer con una fundación de Guayaquil en Cayambe, y si no conocen, ¿cómo certifican? Primero no conoce la realidad, la geografía, no conoce la cultura y la cosmovisión y la filosofía de vida de su gente. Como no conoce, probablemente puede ser la certificación errada. Sabemos que, por ejemplo, hay grandes empresas en el país. Claro, en el momento que va a llegar la certificadora, arreglan todo, Ajá. ese día se preparan todo, hacen pasar como que cumplieran con los temas ambientales. Mientras que acá las mujeres, ellas mismas se rinden, dan la cara, monitorean en el terreno, inclusive con la Universidad Central del Ecuador, con la Universidad Politécnica Salesiana, inclusive ellos han cogido muestras de la tierra, la muestra de los productos con la Universidad Andina del Ecuador. Ellos cogieron muestras de los productos y llevaron de manera sorpresiva al laboratorio para saber a ciencia cierta cumple o no cumple con el tema de la toxicidad. Sello verde. Sello verde. Y cumplen. Pero estas mujeres que les estoy hablando cumplen con el sello verde. Pero esa confianza también, este trabajo, esta organización, señor alcalde, insisto, con no tanto la supervisión, pero sí el apoyo, ¿no? El apoyo constante de parte de la administración de la alcaldía. ¿Será porque usted conoce ese territorio, porque es líder comunitario y porque ha estado en esas luchas de reconocimiento de la alimentación, de la soberanía alimentaria, de la producción agroecológica, de la organización en sí, de que salgan nuevos liderazgos también, porque la pandemia ha ayudado para eso también, para reconocer a estos liderazgos, señor alcalde? Sí, vemos que en medio de la pandemia, ahora la gente de la ciudad, muchísima gente, valora la tierra, valoran el agua, valoran los páramos y valoran el tema de la soberanía alimentaria. Y eso es fundamental. No se olvide que en el momento que usted produce un producto agroecológico, la tierra sin químicos, sin tóxicos, recupera más bien con materia orgánica, aquella producción casi ya no necesita agua. Y no se olvide que en estos tiempos de calentamiento global, en toda la producción demanda de cantidad de agua. Pero en medio del calentamiento global, con el crecimiento poblacional, ya no tenemos agua. Ni agua para consumo humano y peor agua para producción alimentaria. Y cuando se hace los procesos de producción agroecológica, se recupera la tierra con abono, con humus, con compost y además también con toda la materia orgánica, vemos que la tierra mantiene la humedad y por lo tanto menos agua. Y menos conflicto social, porque no se olvide que en algunas comunidades sí disponen de agua de riego y en otras comunidades no disponen de agua de riego. Y por lo tanto también reducimos el nivel de conflictividad social y lo más el nivel de importante conflictividad también, familiar. Alcalde, y lo más importante, no es lo más importante, de la mano también y el respeto a la Pachamama, ¿no? El respeto que tienen los pueblos y nacionalidades. Pero en esta época de pandemia, señor alcalde, hablando de que el sistema inmunológico, la toxicidad, los químicos afectan, matan las células, matan la sangre, el ser vivo se va destruyendo y con unos productos agroecológicos. Sí, mire, una papa sin químicos, unos mellocos, unas hortalizas, unos huevos de campo o gallina criada en el campo, sin químicos, sin tóxicos. Es una alimentación saludable. Inclusive usted tiene defensas para combatir
y enfrentar a la pandemia, en este caso del COVID-19. Así es. Tenemos comentarios, me decían, a ver si les colocamos en pantalla, por favor. Comentarios, preguntas. Miriam Maldonado, señor alcalde Guillermo Churuchumbi, gran ejemplo de líder cayambeño, siempre gestionando la equidad en el cantón. Se dice Miriam. Félix Arcesio dice, felicitaciones compañero alcalde Guillermo Churuchumbi, digno representante de la comunidad Cariacu del cantón Cayambe. Pilar Imbaquingo, saludos compañero alcalde. Anca Maldonado, buen programa APAC TV. Señor Churuchumbi, ¿cuál ha sido el mayor reto para la alcaldía en la emergencia sanitaria por COVID-19? Los saludos desde Cayambe y seguimos con esta pregunta, señor alcalde. Sí, creo que una de las, yo creo que podemos hablar a dos niveles. Desde la sociedad civil o desde la ciudadanía, a veces la poca conciencia en el distanciamiento o en el uso de la mascarilla, porque al inicio nosotros con los controles, con la presencia de la policía municipal, con la presencia de las comisiones comunitarias, con la presencia de inclusive de los militares, alguna gente desacataba. Había desacato a las medidas de bioseguridad. Nos vayan a decir aquí, señor alcalde, ¿y ustedes por qué están sin mascarilla? Estamos a 2 tenemos metros. Nuestra distancia y además no estamos en fiesta. Y además no estamos en fiesta. Entonces, mire, en algunos casos tuvimos que a los irresponsables, aquellos que no respetaban el distanciamiento, realizaban fiestas clandestinas o aquellos que realizaban el uso de espacios públicos para un fútbol, un vóley, inmediatamente nosotros les cogíamos y llevamos a hacer trabajo comunitario, en algunos justicia indígena, pero también decisión del COE y con el respaldo de la alcaldía actuaban también en los distintos espacios comunitarios. Es decir que desde Cayambe nosotros, tanto en agua potable, promovemos política pública de agua segura en la ciudad y en las comunidades, soberanía alimentaria como política pública para la ciudad con el aporte y el trabajo de las comunidades. Y tercero, el tema de seguridad, de cuidado, de las medidas de bioseguridad, también ha sido un proceso de política pública para que tanto en la ciudad como también en las comunidades podamos garantizar las medidas de bioseguridad. Y finalmente decir que otra de las limitantes ha sido el tema del presupuesto. Lastimosamente, les digo con toda sinceridad y de pronto no quisiera que se resientan, de pronto diga el alcalde de Cayambe siempre llama la atención, siempre pide. ¿Quiénes enfrentamos en la pandemia? De verdad, con cariño, con fuerza, con compromiso, fuimos las alcaldías, pero junto a nuestros presidentes de las juntas parroquiales, con los presidentes de los líderes comunitarios y líderes barriales. Y del resto, ¿dónde estuvo el Ministerio de Agricultura? ¿Dónde estuvieron el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud? Inclusive, no me refiero al Ministerio de Salud Pública en el territorio, no me refiero al Ministerio de Educación en el territorio, no me refiero al Ministerio de Agricultura en el territorio, sino de los mandos medios y altos. ¿Dónde estuvieron? ¿Qué estuvieron haciendo el gobierno nacional? Por eso es que inclusive por parte de el derecho a la educación. En medio de la pandemia nosotros hicimos la entrega de más de 1,200 tablets a niños que estaban en situaciones de vulnerabilidad para el teletrabajo, para el teleeducación. ¿Cuánto le costó esos tablets? Mire, entre los 70 puntos de internet también pusimos, claro, la conectividad también lo hicimos a nivel de la municipalidad y con el apoyo de algunos organismos también nosotros aproximada 80 puntos de internet, que siendo una responsabilidad del Ministerio de Educación, siendo una responsabilidad del gobierno central, nosotros, o también del Ministerio de Telecomunicaciones, nosotros como municipalidad de Cayambe asumimos más de 80 puntos de internet, más de 1,200 tablets. Inclusive ahí yo quisiera públicamente agradecer a alguna empresa privada como Transportes Flor de Valle, Imbaburapac, Cooperativa Pedro Moncayo,
la empresa La SEG, es decir, varias empresas privadas también se sumaron a la minga por la educación. No podíamos, en medio de teleeducación, en medio de la desesperación de aquel padre de familia, de la madre de familia, que no llegaba el internet, que no tenía tablet, que no tenía ni siquiera un celular, que tenían que presentar los deberes, tenían que cumplir con todo aquello, y lastimosamente desde el gobierno central no hubo ninguna atención, pero lo hicimos desde la municipalidad con todo aquello. Cerca de $220,000 gastamos. Inclusive también nosotros desde la municipalidad de Cayambe aportamos al Hospital Raúl Maldonado. Usted sabe que el Hospital Raúl Maldonado, un hospital básico que solamente tenía 30 camas, capacidad para 30 camas, no tenía ni los equipos, ni los profesionales, ni el espacio para recibir a las personas en situaciones de COVID. Y nosotros cerca de $250,000, dejando de hacer fiestas y por supuesto dedicamos a salvar vidas, hicimos también inversiones, entrega de insumos, entrega de medicamentos, entrega de equipamiento al hospital Raúl Maldonado, y ahí yo quisiera agradecer públicamente al señor vicealcalde Guillermo Guaña, a todos los concejales de forma unánime, apoyaron en la reforma presupuestaria, aprobaron el presupuesto para el financiamiento de estos equipos. ¿Cuántas ordenanzas se hicieron, se aprobaron, señor alcalde, en esta pandemia? Ya no me acuerdo, creo que tenemos más de unas 10 ordenanzas. 10 ordenanzas. Con reformas y todo. 10 ordenanzas. Y el señor alcalde de Cayambe, sin decir, bueno, es que las competencias son de la gobernación, o la gobernación también decir, es las competencias del alcalde. 10 ordenanzas para favorecer al pueblo cayambeño en la época de pandemia. Por supuesto. 10 ordenanzas. Entonces, en ese contexto es importante, y no se olvide que no siendo nuestra, por ejemplo, el tema de salud no es nuestra competencia. Teníamos que firmar un convenio de concurrencia con el Ministerio de Salud. Con educación hicimos lo mismo. El dotar las tablets o los puntos de internet no es nuestra competencia. El tema educativo es competencia del Ministerio de Educación. Sin embargo, con los convenios de concurrencia, con la reforma de ordenanza, con los proyectos, con la aprobación del Consejo, nosotros financiamos y apoyamos a nuestra gente. Pero también, señor alcalde, el hecho de ese compromiso de las organizaciones. En Cayambe existe la Organización del Pueblo Cayambe, bien estructurada. Es un ejemplo a nivel nacional también en la aplicación de la justicia indígena que usted manifestaba. ¿Cómo lograron articular el trabajo entre la alcaldía, el pueblo Cayambe? ¿Cómo aportó la alcaldía? Bueno, primero decirle que en la Constitución de la República ya reconoce el tema de la plurinacionalidad. Segundo, el tema de la interculturalidad. Tercero, el tema de la justicia indígena. Está en el artículo 171. Es un derecho constitucional. Inclusive en el artículo 171, en el segundo numeral, no es el segundo numeral, pero en el segundo párrafo dice: las entidades públicas coordinarán y cooperarán con la justicia indígena. Coordinarán y cooperarán con las autoridades comunitarias. Esto significa que tanto la autoridad pública y la autoridad comunitaria está en igualdad, está en un proceso de horizontalidad. De manera coordinada, dialógica, se puede resolver los distintos problemas que existen en el territorio. Yo les digo con toda sinceridad, lastimosamente en Cayambe, porque no había unas escrituras para una casa comunal, no había escritura pública para construir un tanque de agua potable, porque no había escrituras para construir un tanque de aguas, de tratamiento de aguas residuales. El municipio y sus técnicos simplemente decían: presénteme las escrituras públicas. Y si no hay escrituras, no hay obra. No hay obra. Entonces nosotros hemos buscado otras alternativas. La justicia indígena. Y eso han coordinado la comunidad en asamblea, con el apoyo del pueblo cayambi, llaman a una asamblea, dice: ¿de quién es ese espacio? De tal señor. ¿Para qué es ese espacio?
para planta de tratamiento o para casa comunal, si no hay escrituras, la asamblea de la comunidad declárese propiedad comunitaria. Esa declaratoria lleva a la notaría y se registra en el registro de propiedad. En el registro de propiedad es la única experiencia en el país. En el registro de propiedad se abre un libro sobre sentencias indígenas. En registro en de Cayambe. En Cayambe. Se abre, existe un libro sobre sentencias indígenas. Una vez registrado por registro de propiedad, valga la redundancia, inmediatamente pasa al municipio de Cayambe para el sistema de avalúos y catastros. Es decir, la comunidad, junto al pueblo Cayambe, la notaría, que es la institucionalidad estatal o no estatal, o el registro de propiedad, que es una entidad municipal, el avalúos de catastros, que es una entidad o parte de una entidad estatal, coordinan y se resuelven los problemas. Nos entregan al municipio, al alcalde, nos entregan en escrituras comunitarias, de tierra comunitaria, inmediatamente yo viabilizo, ejecuto las obras de agua potable, de alcantarillado. Así de rápido. Así de rápido. Esa es la administración de justicia. Ahora en temas de, también es un ejemplo a nivel nacional, como decíamos, la justicia indígena, el derecho consuetudinario en el cantón Cayambe. Ahora en el tema de salud, señor alcalde, ¿cómo han articulado con el pueblo Cayambe? Sabiendo que es mayoritariamente quichua Cayambe, ¿no? En el cantón Cayambe, y aquí estaba Franklin, no recuerdo el nombre, el apellido, Franklin decía del pueblo Cayambe y nos dejó aquí un ejemplo de un folleto que habían ya escrito el pueblo Cayambe sobre las plantas medicinales y cómo revalorizaron ahora la medicina ancestral. Mire, en medio de la pandemia, y me atrevo a decir es que la mayoría de las comunidades indígenas con el tema del COVID-19 se curaron en la casa. Se curaron en la casa con las recetas de medicina andina, con la preparación de aguas, sea de hierbas calientes, frescas, o hierbas frescas, o hierbas hembras, o hierbas machos. Hicieron toda una combinación, y no se olvide que eso no es hierbita, es toda una ciencia. Así es. Es una cosmovisión, es una sabiduría, es una filosofía de vida. Y le cuento que por hablar de eso, algo por esa ciencia, el Facebook nos bloqueó, nos mandó un mensaje sobre subir esa información, ¿no? Y yo decíamos... Me parece que ahí está atentando a los derechos de los pueblos indígenas y atentando a los derechos de la sabiduría de los pueblos indígenas. Y eso también valoramos, ¿no? El hecho de que es lo que no conocen, no tienen un conocimiento de territorio, ¿no? Señor alcalde... Solo un temita para sé que vamos a hacer una pausa. Lo que sí quiero decirles es que en medio de la pandemia, recuerdo en el mes de septiembre y octubre, junto con el pueblo Cayambe, con el Ministerio de Salud Pública, con Cruz Roja, con una clínica privada, con Cuerpo de Bomberos y con la Unidad de Protección de Derechos, arrancamos una campaña Minga por la Salud. Muchísima gente que estaba en aislamiento, o alguna gente que se había curado, alguna gente que todavía no se había contagiado, estaba en una psicosis, con miedo, o aquellos que ya pasaron por el COVID, también dejaron secuelas, con unas consecuencias bastante raras. Y entonces inmediatamente conformamos un equipo multidisciplinario, intercultural, psicólogos, médicos, terapeutas, promotores de salud andina y, bueno, todo un equipo. Empezamos a visitar de barrio en barrio, de parroquia en parroquia, para prevenir, pero también para curar algunas
algunas personas que estaban en una situación de depresión o situaciones que afectaba por crisis psicológica o por crisis, en este caso, digamos, de físico, de su cuerpo, digamos, estaba en una situación compleja. Claro. Entonces hicimos una campaña y realmente nos dejó una lección. ¿Cuál lección? Una lección. En el momento que nosotros empezamos a sacar sangre de la gente, el 43% de la ciudadanía de Cayambe están con obesidad y con sobrepeso. Y si están con obesidad o con sobrepeso, mayor riesgo, en mediano plazo o largo plazo o de forma inmediata, son serios riesgos de salud frente al COVID. O si no es con COVID, son riesgos de salud pública. Unas nuevas enfermedades que pueden ser la diabetes o puede ser cáncer, que realmente eso sí afecta, con mucha sinceridad, afecta a la salud pública. Entonces, en estos momentos, igualmente, nosotros estamos haciendo también una campaña de consumo saludable, pero por otro lado también hemos empezado a promover que tenemos que empezar a desarrollar distintas actividades recreativas. Y es así que nosotros inmediatamente dijimos, vamos a promocionar. Cayambe tenemos cultura, tenemos naturaleza, patrimonio, gastronomía, y inmediatamente hicimos un proceso de capacitación a muchísimos emprendedores de la ciudad como también de las comunidades para preparar, para abrir nuestros hostales, restaurantes, cafeterías, emprendimientos de turismo. Es decir, a todo nivel empezamos a abrir para que nuestra ciudadanía, para que puedan caminar con su familia en el campo, puedan hacer actividad deportiva, puedan hacer ciclismo en los distintos lugares de Cayambe. Y es así que hemos organizado también 5 circuitos de turismo, que Quitoloma, Pambamarca, la mitad del mundo, la subida al Nevado Cayambe, las cascadas y bosques del norte de Cayambe, etcétera, etcétera. Y es así que creemos que también es importante, en medio de la pandemia, desarrollar actividades de turismo, pero también actividades recreativas con la finalidad de reducir los niveles de tensión, reducir los niveles de complicaciones psicológicas y por supuesto también con la actividad física, con la actividad recreativa, podamos bajar los niveles de obesidad. ¿Han dado resultado igual estas planificaciones? Por supuesto, nos ha ido muy bien, y que no solamente la gente de Cayambe, sino también... por decir, nosotros inmediatamente hemos abierto los distintos espacios deportivos, todos los espacios públicos, tanto el Parque Yasnán, Parque La Remonta, está a disposición de la ciudadanía para que puedan realizar las actividades deportivas. Igualmente estamos organizando distintas iniciativas deportivas para, por ejemplo, yo los domingos estoy ciclando. El día de ayer hemos invitado a toda la ciudadanía de Cayambe, aquellos que son aficionados, quieran hacer ciclismo con el alcalde. Nos concentramos en el puente Pulubí, subimos por San Esteban, subimos por el monte, bajamos por unas peñas, laderas, llegamos a Muyurco, pero estuvimos ahí. ¿Cuántos kilómetros son? Aproximadamente hicimos, me parece, 18 o 20 kilómetros. Parece facilito, ¿no, señor alcalde? Subimos, bajamos las montañas y ya conocemos en el sector rural. A casito nomás, es a un minutito nomás. Pasa montañas, pasa quebradas y no se llega. Horas de camino. Señor alcalde, ¿usted ya se contagió del COVID o aún no? Ya me contagié. Esto me pasó para fines de julio, sí, para segunda semana de agosto. ¿Y usted está vacunado? ¿Se vacunó? No, ni pienso vacunarme. Y yo prometo justamente, que en Cayambe seré la última persona en vacunar. Primero tengo que cuidar, proteger, salvar la vida de los cayambeños. A propósito de las vacunas, señor alcalde, ya han llegado unos miles, pocas a comparación de los ecuatorianos que vivimos aquí en nuestro país. ¿Tienen alguna planificación ustedes como alcaldía para recibir las vacunas, algún convenio con el Ministerio de Salud Pública para que las vacunas lleguen, tomando en cuenta que el Cantón Quito me parece que ya llegarían las vacunas, van a llegar las vacunas? El 1 de marzo, por iniciativa mía, tuve que hacer una convocatoria al alcalde de Quito, Jorge Yunda, al alcalde de Rumiñahui, de Mejía, de Pedro Moncayo, igualmente de Pedro Vicente Maldonado y de Puerto Quito,
el 1 de marzo nos reunimos todos los alcaldes y suscribimos un convenio que todos los alcaldes de Pichincha tenemos que preparar para 2 actividades. El uno, preparar todo el proceso logístico de la vacunación, pero por otro lado también organizar quiénes y cómo deberían ser vacunados. ¿Con qué finalidad? Si el Ministerio de Salud, como nos está anunciando los medios de comunicación, dice que están comprando 9 millones o 20 millones de dosis, si eso es cierto, significa que las municipalidades tenemos que preparar. En los últimos 15 días nosotros hemos estado pidiendo audiencia, inclusive a través del alcalde Jorge Yunda, para que nos dé una audiencia para saber a ciencia cierta cuántas dosis están comprando para el país. A ciencia cierta, se habla de que en abril llegan 2 millones de dosis de vacunas a Pichincha, a la provincia de Pichincha. Entonces, en ese contexto, la semana pasada, el día jueves, el alcalde Jorge Yunda, a nombre de los alcaldes de Pichincha, tuvo una reunión con el ministro de Salud. El día viernes estuve en la ciudad de Quito. El ministro de Salud ha ratificado que 3.200.000 vacunas estarán destinados para Quito y para los cantones de la provincia de Pichincha. Sin embargo, nosotros en los días anteriores hemos pedido a la Organización Panamericana de Salud, a la OPS, que es parte de la Organización Mundial de Salud, hemos pedido para que nos asesore. Dice. El problema de adquisición de vacunas no es problema. El gran problema es de cómo hay que hacer un plan logístico, un plan con los actores de forma participativa, el plan de vacunación. Ese es el más duro. Y de la información que tenemos, que en el segundo semestre de este año llegarán las vacunas. Pero la pregunta es, inclusive el presidente de la República dijo, no tenemos plan de vacunas. Ni el Ministerio de Salud ha manifestado que no tenemos plan de vacunas. Pero nosotros hemos manifestado, los alcaldes de Pichincha y el alcalde de Cayambe. Pero aquí estamos. Aquí estamos los presidentes de las juntas parroquiales, aquí estamos los presidentes de los barrios, aquí estamos los presidentes de las comunidades, aquí estamos los centros de salud en el territorio, aquí estamos el Seguro Social Campesino, aquí está la alcaldía de Cayambe, para todos con los actores que tenga que ver en salud, inclusive con clínicas privadas, podamos hacer juntos, de forma participativa, de manera transparente, podamos hacer un plan de vacunación. La semana pasada hemos iniciado, el día de hoy estuvieron todos los actores del Ministerio de Salud Pública, inclusive el día jueves vamos a tener una reunión con todos los representantes de salud y como también de los municipios para trabajar una hoja de ruta de cómo deberíamos elaborar un plan de vacunación de manera participativa y de manera transparente. Y sobre todo también vamos a conformar un comité ético, un comité de veeduría para que la ciudadanía o los distintos representantes de las organizaciones sociales o desde la ciudadanía sean partícipes para que hagan vigilancia, seguimiento y monitoreo del proceso de vacunación. Señor alcalde, yo pensaba que cuando decía yo no me voy a vacunar, voy a ser bueno, al final ya dijimos, chuticas, dice ya, será el último que se vacuna. Pero hay muchas personas que manifiestan, especialmente en el sector rural, hemos escuchado que dicen, yo ya soy inmune, ya tengo los anticuerpos necesarios como para poder repeler el virus. Y dicen que no se van a vacunar una gran mayoría del pueblo Otavalo, pueblo Quichua Cayambe también. ¿Qué está haciendo para motivar? Sabemos que la vacunación no es obligatoria, es voluntaria, pero ¿hay alguna cuestión? ¿Usted qué opina? No, precisamente por aquello vamos a este plan de vacunación. Primero tiene que ser participativo, segundo transparente y segundo informar de cuáles son las las ventajas de estar vacunados para no contagiarnos, para no enfermarnos. Y aquellos que no quieran, nosotros seremos respetuosos, pero sabemos que a nivel de las comunidades están alimentándose bien, están con hierbas, con plantas medicinales, seremos respetuosos. Sin embargo,
Nuestra responsabilidad como alcalde, como entidades públicas, es ofrecer la vacuna para que todos, de forma equitativa, de manera justa y de manera participativa, puedan vacunarse. Si finalmente ya no quiere, entregando, ofreciendo vacuna y no quiere, seremos respetuosos de la decisión de las familias. Bueno, para concluir, tenemos algunos saludos, comentarios, preguntas. A ver, en pantalla, Sara Males dice, felicitaciones, señor alcalde. ¿Le conoce a Sara Males? No le ubico. No le ubica. Saludos. Yeso Ochoa dice, felicitaciones, señor alcalde, por la gestión durante la pandemia, apoyando en la salud, educación y, por supuesto, la vida de nuestro pueblo. Karina Terán, gran trabajo, compañero alcalde, porque gracias a su gestión, Cayambe obtuvo el certificado SAFE Travels, que garantiza al cantón como un lugar turístico seguro, y esto permitió reactivar el turismo en medio de la pandemia ocasionado por el COVID-19 y aportar a reactivación económica de los emprendedores cayambeños. Qué bueno. No, Cristian. quisiera decir es que hace poco el Instituto Iberoamericano de México nos hicieron un reconocimiento público a la alcaldía y al pueblo de Cayambe por ser el líder latinoamericano en gestión pública frente al COVID-19. Por todo lo que acabamos de hablar. Por todo lo que acabamos de hablar. Igualmente el Ministerio de Turismo nos han entregado la certificación de SAFE Travels como Cayambe un destino seguro para hacer turismo. Igualmente el Ministerio de Educación nos han entregado una placa de reconocimiento por cumplir con los derechos de los niños a la educación. Mejor hubiera sido unas 1000 tablets más, ¿no? Cristian Otavalo Alba dice, como política pública de esta administración del alcalde Guillermo Churuchumbi, se hace la exoneración de los impuestos prediales de acuerdo al artículo 520, literal H del COTAD. Cristian dice a los señores productores agroecológicos del Cantón Cayambe, continúa, ¿no? Lo que dije. Ajá, lo que estaba manifestando. ¿Alguna pregunta? Decía que teníamos ahí importantísima, Edison, a ver si no, con eso nos quedamos. Gracias, señor alcalde, y queda corto esta hora, francamente, y nos quedamos maravillados, francamente, y nuestro respeto, señor alcalde, de este programa La Tulpa, a través de APAC TV, porque así se tiene que trabajar, con esas ganas y esa convicción, pero cuando se está en territorio, señor alcalde, insisto. Muchas gracias, señor alcalde, por estar aquí en La Tulpa. No, de verdad es que hoy estamos nosotros construyendo un proyecto de agua potable de Huaycomachay, que son 26 kilómetros de tubería, es la captación y por supuesto también la planta de tratamiento. Y había dificultades, que el contratista ha dejado mal el empedrado, que han sacado los tubos, que no sé qué. Me llamaron, e inmediatamente estuve ahí, compartimos, reímos, claro, un momento dado hubo tensión, después hasta empezamos a compartir un poquito de puntas, pero entendiendo a la gente, sintiendo a nuestra gente, conversando con ellos, pero sobre todo resolviendo. Resolvimos, inmediatamente me fui a la alcaldía, tenía que atender un tema de urbanización. Dije, 5 minutos, 3 minutos les escucho, 2 minutos doy respuesta y resolvimos. Cogimos el vuelo. No era, sí, dijo que llegó en avión. Llegamos en avión y dijimos, tenemos que estar 2 minutos antes, y así lo hicimos, estamos aquí. Sí, muchas gracias, y no será la primera vez. Por el respeto que tenemos a usted, a APAC TV, y a todos los amigos que están en sintonía de este prestigioso programa. Y también quisiera saludar a un amigo que me acompaña desde Checa, el ingeniero Santiago Duque, que es presidente de la Junta Parroquial de Checa. Desde Checa me vino a ver aquí en este programa, y luego para establecer una reunión de trabajo y llegar a acuerdos, porque lastimosamente ya no soy solo alcalde de Cayambe, pero además como soy consejero de Pichincha, también tengo que atender. ¿Checa? ¿Dónde es Checa? Está al sur de Cayambe. Llegamos a Quinche, y de Quinche está Checa.
Ya, conocemos Checa. Yo pensé Checoslovaquia. No, Pensé, Checa. Muchas gracias nuevamente, señor alcalde. Ya volvemos en unos breves segundos nada más. Gracias, señor. No, gracias. Gracias. ¿Cómo no nos vamos a emocionar con estas conversaciones aquí en La Tulpa, en este espacio donde propiciamos el diálogo intercultural y el diálogo intergeneracional? Qué chévere conocer esa efectividad, la agilidad de los administradores, en este caso del alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi. Rapidito se gestiona. Rapidito se resuelven los problemas. Imagínense más de 1000 tablets para solucionar el problema de la educación en Cayambe. No es competencia de las alcaldías la educación, es competencia del Ministerio de Educación. Pero ¿qué es lo que necesitan en territorio? Se dan luces, se dan directrices desde los ministerios a nivel central, desde el gobierno a nivel central, dicen, se confinan, pero sigue la educación a través de la conectividad, a través del internet, de clases en forma virtual, pero en el sector rural sabemos que no hay el internet, y si hay el internet no llega, se corta la conectividad. Conocemos eso, y enseguida el alcalde de Cayambe con tablets, pero la gestión también. Si no hay recursos, porque no solamente es la alcaldía de Cayambe, la alcaldía de Cotacachi, de Guayas, de todas las 24 alcaldías, no, más de 200 alcaldías del país, no es que no tienen los recursos económicos que el Estado adeuda. En todas partes hay problemas de recursos, pero esa gestión con la empresa privada ayuda para resolver los problemas. Estamos por acá. Entonces, decía que hace 3 años empezaron a trabajar sobre la producción agroecológica. Hay 800 agricultores, entre hombres y mujeres, que están trabajando en este sentido. Y 200 mujeres cumplen con los registros, y el 50% de los impuestos prediales son exonerados. Esas son las políticas públicas. Alguien decía políticas, y entre signos de preguntas, esas son las políticas públicas que los alcaldes, las prefecturas, el gobierno nacional tiene que proveer, tiene que aprobar, tiene que planificar para que usted salga beneficiado. Políticas públicas que tengan un respaldo jurídico, reglamentaciones, ordenanzas, más de 10 ordenanzas o 10 ordenanzas. Yo le preguntaba al señor alcalde y se sorprendía y decía, no me acuerdo cuántas ordenanzas, porque si fuera 1 o 2 o 3 ordenanzas aprobadas, se acordaría enseguida. En otros cantones ni siquiera una ordenanza es aprobada en beneficio de la reactivación económica, de la reactivación turística, ambiental, de todo tipo, agroecológica, productiva, pero no pasa nada en otros cantones. Y el ejemplo del alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, nos hace decirlo nuevamente, mis respetos por ese trabajo. ¿Y cuál es la conclusión, seguidores de APAC TV? Es que se vive en territorio. Y cuando hay un liderazgo y cuando se nace de procesos, por eso es que al inicio nosotros vamos preguntando, consultando sobre su vida personal, sin ingresarnos, sin introducirnos, sin meternos en la vida íntima, eso respetamos mucho, pero decía desde muy niño, a los 13 años fue invitado para dar catecismo, a los 16, a los 24 nos decía, ya era un líder comunitario, ya era un líder nacional, imagínense. Así nomás se trabaja en otros cantones, en este caso en el cantón Cayambe. Y por aquí algo que me estaba olvidando, tienen razón. Felicitaciones nuevamente al alcalde. No nos cansaremos, porque hay casos y cosas en otros cantones que, como dicen, de llorar. Mientras se pasan la pelotita, que esa no es mi competencia, que esta sí es mi competencia, que yo asumo, no se reúnen el COE cantonal, los COEs provinciales. Mientras tanto, la gente desprotegida,
pero acá no se da eso, no se da en Cayambe. Estamos gracias a nuestros patrocinadores, gracias a ustedes también que nos siguen a través de APAC TV. En La Tulpa y La Fanesca, ya esta semana ya comemos fanesca, todos los días si es posible, jueves, viernes, sábado y domingo, La Fanesca, higos con queso. Encuentra todos los productos para tus recetas de temporada. ¿Dónde? Si quiere hacer el molo también, ¿dónde encuentra los productos de temporada? Los sabores y tradiciones están en Supermercados Santa María. La dirección tenemos en Otavalo, calle Atahualpa y Abdón Calderón. Le atienden de lunes a sábado de 8 a.m. a 8 p.m. y los domingos de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. Supermercados Santa María. También estamos gracias al doctor José Terán, médico pediatra del pueblo Quichua Otavalo, pero atiende a todos los pueblos. Previa cita, y tenemos el número de celular de contacto porque él atiende solamente previa citas al 0988-286750. Yo tengo otro número, pero aquí le veo otro número, 0996-522419. Yo ya les di el número personal, pero si lograron apuntar, llámenle nomás que él les contesta con gusto. Y Yacta Sorteos, el número 4, participa y gana solo, suscríbase al canal de YouTube Yactapi Noticias Otavalo y usted es participante del sorteo, del cuarto sorteo en abril, gracias a la productora APAC y a APAC TV. Y esa productora APAC que trabaja los mejores productos audiovisuales con calidad de premiaciones. Somos premiados por varios trabajos audiovisuales. Y con esto nos despedimos. Se despide de ustedes Jimena Encalada Valenzuela, y por aquí me están diciendo, por favor, al Mercado 24 de Mayo. Sí, gracias también al señor Washington Vela, presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado 24 de Mayo. También auspicia La Tulpa, este espacio que es hecho para usted. Hasta el día miércoles a la 1:30 de la tarde estaremos conversando con el señor Wilmer Inglago. Él es el presidente de la Unión de Comunidades de González Suárez, a conversar también cómo enfrentan el COVID, quién les ayuda, qué es lo que están haciendo. Nos vemos el día miércoles. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.